Estamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y vamos a platicar un poco sobre todo el movimiento democrático, los resultados que tenemos a estas fechas, este paso histórico que se ha dado. Ingeniero, pues le agradezco que acepte platicar con nosotros. No, es un gusto estar con ustedes y un gusto estar una vez más en Villahermosa. Muy bien, fíjese, ingeniero, en el 85 en México pues ocurre un sismo que toca el corazón de la República, ¿no? Y en el 86 empieza lo que podríamos calificar como una serie de movimientos telúricos en la política que en el 88 dan como resultado el inicio del desmantelamiento del viejo sistema. Usted deja la gubernatura de Michoacán en el 86, ¿verdad? Así es. Sí, en 86 terminó el gobierno de Michoacán, 86, y es cuando empezamos con un pequeño grupo de amigos a lo que después se llamó la corriente democrática. Así es. Sí, esta corriente democrática primero tiene un trabajo crítico hacia el interior del PRI. Yo recuerdo que incluso, hubo un pronunciamiento de su entonces partido que lo declaraba expulsado del partido. Pues no se atrevieron a hablar de la expulsión, pero sí nos hablaron fuerte en contra al grupo, pero nuestra lucha era por un cambio en las políticas. Queríamos una mayor atención a los problemas sociales y queríamos desde luego que el partido empezara por democratizarse en sus decisiones importantes, como era la selección de candidatos, entre otros el candidato presidencial que ya estaba a la vista. Y esto, pues chocó no solo con el partido, sino chocó con el régimen en términos generales. Así es, ingeniero. Y también, pero esto, digamos que este era el debate por la democratización del partido, pero también había una inconformidad que había venido creciendo porque se habían ido abandonando los principios fundacionales del PRI. Así es, esto es justamente buscábamos que hubiera más atención a los problemas de la gente, que en este caso teníamos la certeza de que si el partido se abría, si el partido se democratizaba, esto iba a tener un impacto importante en la democratización del país. Pero bueno, no se logró en ese momento, hubo que ir a una lucha más larga, se pasó por las elecciones de 88, que está, pues yo diría que reconocido por propios y extraños que hubo un fraude electoral. Así es. Y lo importante en este caso es que la gente siguió luchando, la gente recogió la impresión, el conocimiento en la elección de 88 y en toda la campaña que se dio en el 87 y el 88, de que participando, de que votando, de que hablando, las cosas iban a cambiar. Sí, inclusive ahorita que menciona en el 87, usted hace una gira por todo el país, un poquito en este proceso de divulgar previo a tratar de dar a conocer a la corriente democrática, todavía dentro del PRI, y buscar que hubiese un agrupamiento que exigiera a los dirigentes del partido y de hecho al presidente de la República que se diera un cambio democrático interno. Esto es lo que justamente no se logró, pero pues había que caminar más, ¿no? Y había que ser optimista, aunque los resultados de momento no fueran los más satisfactorios. Sí, así es. Inclusive, fíjese cómo también un punto de inflexión, yo recuerdo que don Manuel Moreno Sánchez decía que el cambio de régimen se iba a propiciar a partir de una ruptura del entonces partido hegemónico. Así es, don Manuel fue una gente que desde un principio estuvo con nosotros, que empujó también al cambio democrático y pues una gente que yo personalmente quise y respeté mucho. Sí, inclusive, y también de parte de esto, ingeniero, uno de los grandes, hitos del movimiento fue que logró agrupar a las oposiciones y a la crítica en un solo movimiento, el Frente Democrático. Así es, el Frente Democrático Nacional reunió a varios partidos políticos. El último fue el PMS, que se suma un mes antes a esta coalición, y una serie de organizaciones sociales y políticas
que también se sumaron a lo que era el Frente Democrático Nacional. Sí, el triunfo pues sobre el viejo régimen, digamos, lo que comentamos, que ya había abandonado las banderas de la Revolución Mexicana, pues no sería de la noche a la mañana. Inclusive se puede decir que las aparentes derrotas, pues abonaron el camino de la victoria, el 88, 94, 2000. Así es, pues hubo que seguir insistiendo, sin duda alguna hubo que seguir insistiendo. En el 97 vino un cambio importante a partir de no solo la exigencia política, sino la crisis económica que se provoca con aquello que se llamó el error de diciembre, una crisis económica que tiene serios efectos de carácter social, mucha inconformidad de la gente, y el gobierno pues se ve obligado a buscar también válvulas de escape. Una de ellas fue cambios en las leyes electorales, sí. Cambios en la condición del Instituto Federal Electoral, que se vuelve autónomo, si ya no lo preside el secretario de Gobernación. Y algo muy importante, esto es, se abren los medios para la oposición. Y esto, más la elección en el Distrito Federal, que se da por primera vez. En el 97. En el 97, y que gana la oposición tanto lo que entonces era la Asamblea Legislativa, el gobierno mismo de la ciudad, pero también se rompe la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y este es uno de los cambios muy importantes que se logran a partir de la elección del 97. Sí, usted ha dicho, participaré donde sea más útil. Y bueno, usted se le reconoce como una voz autorizada en todo este proceso. Me llamó mucho la atención una de sus expresiones cuando dice que a veces se confunde la crítica con la oposición, ¿sí? No necesariamente ejercer la crítica es estar en el lado opositor. No, desde luego se puede ser crítico sin necesariamente estar militando política o partidariamente en un grupo de oposición. ¿Y qué le falta, qué necesita el país? Usted ha insistido mucho en estos principios de soberanía, la parte de la democratización, digamos, de alguna manera ya se ha avanzado, pero falta que esto se refleje en la democracia económica. Falta un cambio importante en este momento del modelo de desarrollo que se ha venido aplicando en el país. Entonces tenemos 40 años de dependencia cada vez más férrea en lo económico y en lo político, principalmente de los intereses que dominan el gobierno de los Estados Unidos, las finanzas de los Estados Unidos, y tenemos un régimen que es socialmente excluyente, por eso la pobreza, por eso las grandes diferencias de carácter social. Entonces lo que necesitamos es un cambio de modelo, esto es no ser un país dependiente, ser un país que ejerza plenamente su soberanía y que decida sus políticas económicas, sociales, cambios institucionales, de acuerdo a los intereses del país. Y en este proceso, pues uno de las palancas, de los motores, pues tiene que ser nuestra industria de los energéticos, ¿no? Así es, yo sigo pensando que, bueno, primero que independientemente de cambios constitucionales, que yo los considero necesarios, y que serían pues la culminación de un cambio en este sentido, se puede y se debe empezar a instrumentar una política petrolera muy distinta a la que se ha venido aplicando, una política energética distinta, pero yo diría petrolera en particular, donde se cuiden más las reservas, donde se garantice el abasto nacional de crudo, donde disminuyamos gradualmente la importación de combustibles, porque esto ya en este momento que se están importando casi las 3/4 partes de los combustibles que se consumen, pues esto ya es una situación de pérdida de la seguridad energética, pero más grave que eso es un enorme riesgo a la seguridad nacional. Entonces, un cambio en la política petrolera es indispensable. Es fundamental para cualquier proyecto. Para cualquier proyecto que quiera avanzar social y económicamente en el país. Sí. Y, ingeniero, a la distancia, pues son más de 30 años de esta lucha. ¿Qué le dice
este momento. El 1 de diciembre asume la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Toda esta lucha que se inició del 88 y antes del 88, en su perspectiva seguramente pues usted puede verlo con cierta... Llega con una votación muy importante, llega con más de 30 millones de votos de respaldo, pero 30 millones de votos que están, es decir, que en su momento, en el momento de manifestarse electoralmente, pues estaban buscando, y yo creo que siguen buscando un cambio en el país, o seguimos buscando un cambio en el país. Esto es, pretendemos que haya, pues como digo, un cambio en el modelo de desarrollo, que haya más atención a las cuestiones de orden social, que haya, por ejemplo, un impulso a la generación de puestos de empleo, pero de empleo formal, protegido socialmente, etcétera, etcétera, no trabajos precarios en la informalidad, sino trabajos serios, y donde tengamos una política económica que permita realmente aprovechar las muchas potencialidades del país. Esto es, que no sigamos siendo solo un país maquilador como lo somos actualmente. Entonces, aún las industrias más pujantes, la industria automotriz, la aeronáutica, pues son grandes maquiladoras. Entonces lo que necesitamos es integrar las cadenas productivas, no que entren y salgan los productos semiacabados para finalmente tener un producto terminado de este lado o de otro lado de la frontera, sino que tengamos integradas nuestras cadenas productivas y que esto genere desarrollos de carácter regional y genere empleo sobre todo. Sí, esto en materia económica y en materia política, quizás se tengan que dar pasos más sólidos para la reformulación del federalismo en el país, la autonomía. Bueno, yo considero que tenemos que hacer una profunda revisión de nuestra Constitución. Hay que rehacer, realmente reconstruir el Poder Judicial, por ejemplo. Tenemos que lograr un Poder Judicial confiable, lo que no es actualmente, autónomo, pero también confiable. Esto es, no hay confianza en las autoridades judiciales. Y por otro lado, bueno, necesitamos pues también garantizar que haya más participación de la gente en la toma de decisiones. Tenemos que buscar que que existan los contrapesos, las presencias de la ciudadanía organizada, pues en muchas cuestiones, en que haya un sistema de planeación, por ejemplo, y se cumpla con lo que se ofrece hacer y con lo que se propone hacer, que esto tenga aprobación del Congreso, que tenga algún tipo de supervisión ciudadana, que nos rindan cuentas de por qué no se alcanzan metas o se superan, que haya responsables de que se cumplan los compromisos, etcétera. Todo esto me parece que son cambios que tienen que venir, y pues muchos de ellos son cambios constitucionales. Sí, finalmente, ingeniero, 30 millones de votos, una lucha de décadas, un pueblo que año con año ha refrendado la esperanza de que sí es posible el cambio. ¿Qué les diría usted a los mexicanos? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir participando y organizarnos cada vez mejor para que aquellas cuestiones que creamos son las que debemos impulsar en el país, pues las hagamos realidades, no se queden en ideas. ¿Y de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo confío en que pues sus ofrecimientos de campaña y el que se logre efectivamente un cambio positivo, un cambio en el ejercicio de la soberanía, en atención a la gente, etcétera, se logre. Yo creo que esta es la esperanza de esos 30 millones de votos.